¿Qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de los de VFX. Esta vez estamos de manteles largos. Nos encontramos con Pati García de Imágica. Pati, como siempre, primero que nada, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, para poder platicar contigo. Teníamos muchísimas ganas de poder tener este tiempo y este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Mitch, y también muy contenta de estar aquí con los de DFX, y sobre todo, bueno, con ustedes que les tengo tanto aprecio. Ah, qué buena onda. Muchísimas gracias, Patti. Y pues ahora sí que vámonos a lo directo. O sea, en algún punto, en alguna temporada tuvimos oportunidad de platicar con Goyo y siempre nos quedamos con esta espinita de también tener tu parte, ¿no? Porque ustedes, tú, Patti, son parte pues de esta compañía que ustedes fundaron, ¿no? Hace, dime y corrígeme si estoy en lo correcto, ya hace más de 34 años. ¿Estoy bien en el número? Pues sí, vamos a cumplir 34 años el 6 de noviembre, Mitch. ¿Cómo ves? Ok, no, increíble. Y justo por eso teníamos pendiente esta plática contigo, porque pues creo que es importante para todos los que estamos en esta industria conocer de ti, de ustedes, de lo que es Imágica, de lo que hacen y cómo durante todo este tiempo se han mantenido vigentes, ¿no? Estando constantes, que sin duda, seguramente no ha sido nada sencillo y es por eso que tenemos como mucha curiosidad de platicar contigo. Pues ya sabes lo que yo pueda decirte con muchísimo gusto. Ha sido un camino, como bien dices, largo, pero padrísimo, la verdad, lleno de experiencias increíbles y de pues crecer ahí de la manita con la industria en México, ¿no? Porque de alguna manera pues fuimos como una industria, digo, fuimos como pioneros, ¿no? En la parte de VFX y de animación como un estudio independiente, ¿no? Porque sí Sí. había, pues otras casas productoras, etcétera, que estaban haciendo cosas parecidas, pero bueno, fuimos como pioneros en este medio. Entonces, pues sí, ha habido cosas y experiencias muy padres, la verdad. Súper. Pues justo sobre eso, platícame un poquito de cómo me gustaría saber, ahora sí que tu versión, o cómo viviste las cosas, cómo nace un poquito cómo nace Mágica. Pues mira, Imágica nace en base a, yo siento mucho como empresa, había yo creo una necesidad de que hubiera una empresa que ofreciera los servicios de animación y de efectos visuales en México, ¿no? Eso creo que era eminente y estaba ahí. Entonces, Gregorio, Alberto y yo, que fuimos los fundadores, pues pensamos que había esa oportunidad y entonces decidimos formarla, que no fue fácil. Nosotros tres nos conocimos en una empresa que se llamaba Quali y en esta empresa básicamente trabajábamos en el área de 3D y pues básicamente en todo lo que tenía que ver con postproducción. Y ahí nos dimos cuenta pues que había un gran potencial, que había ciertas cosas que no nos encantaba de cómo se manejaban algunos proyectos, ¿no? En la empresa. Entonces dijimos, oye, pues aquí hay una muy buena oportunidad de poder hacer las cosas mejor y el reto más fuerte al principio fue pues cómo poder hacerlo, ¿no? Porque los equipos en esa época eran carísimos, o sea, pero te hablo de que pues para tres cuates que están empezando, ¿no? Pues Ah, era casi un sueño así inalcanzable. Y pues los softwares, ¿no? El software de Maya, que era lo que necesitábamos, las máquinas para grabar y cosas de ese estilo, todo era muy caro. Entonces, el poder fondearlo al principio, pues sí fue complicado. Yo creo que fue de las cosas más complejas. Encontramos a dos empresarios que nos apoyaron y era gente con la que yo había trabajado previamente. Pues así se dio Imágica. Y luego pues la búsqueda de que nos tuvieran confianza y el picar piedra, porque pues eso era lo que necesitábamos, ¿no? La credibilidad de los claro. clientes de saber que sí podíamos hacer el trabajo y que lo Ujú. podíamos hacer
bien, ¿no? Y que éramos una muy buena alternativa. Claro, no, justo, digo, creo que sigue siendo complejo hoy en día, pero sin duda en su momento imagino por la cantidad de dinero o lo costoso que eran las máquinas, ¿no? Ahorita ya es mucho más accesible toda la tecnología, pero en su momento sin duda la cuestión de conseguir esos equipos que el precio era exorbitante. Así es, mira, yo digo, ahorita hacer la conversión, la verdad, no te sabría decir hoy en día actualizado cuánto sería, pero lo Sí, que sí te puedo decir es que, pues el software costaba en esa época, porque eso sí me acuerdo muy bien, costaba $60,000 la licencia de sí, Alias. Una plaza, sí, 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 ¿no? claro, sí, Entonces, pues ya te imaginarás en ese tenor. Luego las máquinas, pues eran máquinas, en su época increíblemente potentes, porque pues ujú, tenías que desplegar imágenes en video de pues, muy alta resolución y cosas de ese estilo. sí, Entonces, imagínate que las máquinas, estamos hablando de que todavía corrían en Unix, que eran ujú, unos monstruos, ¿no? sí, Entonces, sí, digo, ya empezaban a ser más compactas, pero todavía eran máquinas increíblemente costosas, ¿no? Computadoras muy costosas, los monitores, claro. y te digo, simplemente las máquinas para grabar eran carísimas. Todavía grabábamos, me acuerdo, muy al principio en 1 pulgada, imagínate. Ok, Entonces, sí, 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 o sea, mucho de la limitante, yo creo, era básicamente, te digo, todo el costo que implicaba el empezar la empresa. y no, es interesante sin duda conocer esos números porque sí te da mucha perspectiva, ¿no? Porque ahorita creo, o sea, si no me equivoco, la licencia de Maya está, creo que como, o sea, es muy accesible, o sea, está la parte si le quieres de Exacto. estudiante, ¿no? Y tienes ahí una ventaja, entonces puedes tener toda la suite completa, entonces por eso era uno de los puntos importantes de hablar contigo, porque es hablar cómo ha sido como esa evolución y conocer, ¿no? Y ahora nosotros, digamos, estas generaciones nuevas, la ventaja que se tiene en cuanto al acceso a esta tecnología o a la información en general, ¿no? De lo complejo que era en ese momento. Sí, no, definitivamente, Michi. Bueno, yo creo que las generaciones de ahora, pues ni siquiera se pueden imaginar cómo era en aquella época, Sí, pero el tener tu compu y el hacer las cosas en tu casa y eso, pues era algo que ni siquiera te lo podías imaginar, ¿no? O sí, sea, claro, 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 claro. no cabía en la cabeza. Entonces, para nosotros realmente fue una oportunidad maravillosa, ¿no? El poder iniciar Imágica y luego, imagínate, o sea, aparte de todo el reto de lo que era conseguir los equipos y todo, lo que te digo, y yo creo que el reto más grande de Imágica fue el poder tener la credibilidad de los clientes. Yo creo que eso fue lo que más trabajo nos costó, porque en ese tiempo todo este tipo de proyectos básicamente se hacían en el extranjero, o sea, todo se hacía en Estados Unidos, etcétera. Y Quali, que era esta empresa, fue como que los primeros que empezaron a tener algo de credibilidad y pudieron hacer algunas cosas en la parte sobre todo en ese tiempo, te estoy hablando de que el mercado principal era publicidad, ¿no? Los comerciales de televisión. Sí, Y era realmente muy poco lo que se hacía de cine en esa época. Entonces, era una época muy diferente también de la publicidad, que ahí debo decir que pues ahora está un poco más rudo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con publicidad. En esa época había mucho dinero en la parte de publicidad. Entonces eran proyectos muy bien pagados, eran proyectos grandes, eran proyectos en donde sí había un muy buen presupuesto, ¿no? Para poder trabajar. Y eso era una gran ventaja. Entonces, parte de nuestra estrategia era cómo convenzo al cliente, ¿no? De que se venga con nosotros, de que trabaje con nosotros, le voy a tener que decir que es más barato, qué es lo que le puedo ofrecer, ¿no? claro. Y lo que vimos y yo creo que en relativamente corto plazo lo que hubo fue un acercamiento muy directo a las casas productoras y a los directores, en donde ellos vieran que realmente teníamos mucha creatividad que ofrecer
y sobre todo una gran pasión por hacer las cosas bien, ¿no? Que yo creo que eso es lo que siempre ha caracterizado a iMágica, ¿no? El tratar de hacer lo mejor que puedes, aunque tengas que hacer milagros literalmente, ¿no? Claro, Y siempre pues con la parte de tomar en cuenta que estás trabajando con un presupuesto y con los recursos que cuentas. Entonces, ¿cómo utilizar eso y cómo exprimirlo al máximo para sacarle el mayor provecho, ¿no? Y creo que con esa dinámica fue que conseguimos empezar a tener mucha credibilidad en el medio. Y te puedo decir que a los 5 años, pues teníamos muchísimo trabajo. O sea, estábamos a un nivel muy padre, estaba siendo muy exitosa la empresa. Y una de las cosas que también sucedió ahí fue que por primera vez necesitábamos tener a más gente trabajando con nosotros, ¿no? sí, Básicamente éramos tres, ¿no? Yo básicamente era la parte de animación. Alberto era la parte, bueno, de animación 3D. Alberto hacía todo lo que tenía que ver con 2D y Goyo era el que iluminaba y básicamente estaba encargado como de la parte de render. Pero pero pues los tres, aunque cada quien tenía su expertise, por así decirlo, los tres veíamos los sí. procesos y una de las partes bien chistosas era la grabada de las cosas, ¿no? Y te hablo, fíjate, una cosa que los chicos yo creo que ahora ni se pueden imaginar tampoco, es que, por ejemplo, los renders te tardabas días. Hablo literalmente días, a veces semanas en hacer un render, ¿no? Porque veías cómo se iba desplegando, ¿no? La imagen poco a poquito, pum, un cuadro, ¿no? El otro Sí. cuadro. Y ya que tenías, decir, el render, pues era la cosa de grabarlo, y grabarlo era la misma historia, era despliega, graba, despliega, graba. Y si te equivocabas ahí o te saltabas un cuadro o te estabas durmiendo porque estabas ya súper cansado, pues vuélvelo a repetir, ¿no? Desde el principio. Entonces, sí eran otros tiempos, sí eran otras formas de trabajo, pero yo creo que la base y que eso pues nunca va digamos, a perder el valor, ¿no? Es el tratar de hacer lo mejor que pueda siempre, ¿no? Y con esa sensación de sentirte bien orgulloso cuando acabas, al menos de tu pedacito, ¿no? De lo que tú pudiste contribuir. Claro, no, está increíble. Oye, Pati, y por ejemplo, ahora o sea, con esto que nos compartes de estas, pues digo, por todo lo que han pasado, ahora sí que con ese contexto que nos das de historia, eh, ¿qué consideras? Digo, supongo que son muchas cosas y tal vez no se puede resumir en tal vez en un solo punto, ¿no? Pero ¿qué podrías decir que es de lo más complejo de tener un estudio? Y bueno, creo que no solamente es ese hecho, sino el hecho de que que tenga esta cantidad de tiempo dentro de la industria, ¿no? O sea, a qué le atribuyes que ha sido tan próspero? Digo, supongo que has pasado por todo, pero me gustaría saberlo desde tu perspectiva. Pues mira, yo creo que, y te vas a reír aquí, pero yo creo que es como una relación de pareja, ¿no? Ajá. En el sentido de que vives todas las épocas, ¿no? Ujú, Y así es un poco la vida de una empresa, ¿no? En donde ujú, estás, yo creo que el secreto han sido varias cosas. Yo creo que lo más importante es que siempre tuvimos un gran respeto entre nosotros, entre los fundadores. Siempre, digo, aunque teníamos personalidades muy diferentes, siempre éramos muy congruentes en las ideas fundamentales de lo que queríamos para la empresa, de lo que queríamos lograr y de lo que estábamos dispuestos a sacrificar. Y la verdad fue y siempre ha sido de alguna manera, pues mucho sacrificio, ¿no? Sí ha habido mucho sacrificio en muchas etapas, pero al mismo tiempo ha habido muchas gratificaciones. Entonces, yo creo que el éxito es siempre estar pues muy seguros de lo que quieres, muy claros, tratar de ser lo más puntuales para no perderte en el camino y tratar de nunca perder esos objetivos y siempre tener sobre todo una armonía muy grande pues entre nosotros que éramos como los fundadores y los que trabajaban. Y después creo
que con lo hicimos también con los chicos, ¿no? Con todos los supervisores y la gente que se fue integrando a Imágica, siempre tratar de ser increíblemente respetuosos, darles su lugar, apreciar mucho el trabajo que hacían y tratar de que siempre hubiera este espíritu como de familia, de alguna manera, y que éramos un equipo y que cada uno de nosotros no importaba qué parte hiciera, te puedo decir casi que hasta el mensajero y la secretaria se sintieran parte del equipo y sintieran pues ¿cómo te diré? Como es que es difícil de decirlo, pero este sentimiento, ¿no? De quiero hacer lo mejor que puedo y quiero hacerlo padre. Y la verdad Claro. también muy divertido, porque no creas que era un trabajo aburrido para nada. Nos divertíamos mucho, hacíamos muchísimas tonterías, sobre todo pues en las primeras épocas y cosas así que te mueres de la risa, ¿no? Por ejemplo, te cuento una anécdota. Teníamos una máquina que de repente a la hora que necesitábamos grabar no quería grabar. Y bueno, nos la llevábamos al taller, la revisaban, ¿no? Sí. Nos decían, y no, pues no tienen nada, que no sé qué. La regresábamos y funcionaba, ¿no? Y así nos sucedió muchas veces, hasta que un día Sí. dijimos, oye, ¿qué se me hace que esta nada más le gusta salir? Y dijimos, bueno, pues vamos a desconectarla y vamos a llevarla al parque. Estábamos ahí en la colonia Condesa. O La sea, ¿sí se la agarramos, la llevaron? bajamos, no de veras, así entre todos, ¿eh? Y ya los chicos y todos ahí cargando la máquina que pesaba un chorro y la llevamos, nos la Sí. llevamos, le dimos una vuelta al parque, regresamos, la montamos y la máquina funcionó. Entonces, cada vez que no queríamos jalar, nos la llevábamos al parque, ¿no? Y digo, eran estas cosas que eran como muy chistosas, Claro. que hacía un ambiente de lo más ameno y de lo más relajado y de lo más padre, ¿no? Sí. Y eso yo creo que ayudaba mucho a que los chicos de veras estuvieran muy contentos, o sea, yo no veía a nadie así arrastrándose para entrar a Imágica, ¿no? Sino los Ujú. veía siempre contentos, a ver ahora qué vamos a hacer y bueno, y también lo muy bonito que ha tenido toda esta parte, yo creo también el que afortunadamente hemos tenido gente maravillosa que ha colaborado con nosotros, ¿no? Y que a la fecha algunos de ellos sigan colaborando, ¿no? Y que dices, wow, ya tienen toda una vida de también haber hecho muchísimas cosas en la industria y aún así siguen siendo buenos amigos y nos platican y todo. Por contarte algo, no sé si conoces, por ejemplo, a Francisco Vargas. Él fue nuestro primer empleado, imagínate. Y Ok. luego ya, Sí, sí. después de eso, él nos dice, bueno, sí voy a seguir la carrera, ¿no? Acaba en el CCC y él pues hizo la película El violín que fue tan exitosa, ¿no? Sí. Y la verdad un proyecto padrísimo. Entonces, digo, han pasado gente increíblemente talentosa por Imágica y también eso creo que ha sido algo pues que nos ha motivado siempre mucho a crear talento porque pues en esa época no había escuelas que realmente estuvieran dando como tal la carrera, ¿no? Sino los chicos que llegaban eran básicamente de diseño gráfico, de arquitectura, de artes plásticas y pues les tenías que enseñar. Entonces, pues sí hubo mucho ese espíritu, ¿no? De enseñar a estos chicos por casi un año y medio de trabajo antes de que realmente fueran a veces realmente productivos en la empresa, ¿no? Claro. Entonces sí era una gran inversión y luego llegaba un tiempo en el que crecían, tenían ofertas, ¿no? Se iban y pues esa era la vida, ¿no? Ni modo. O sea, decías, pues Claro. sí, Sí. obviamente tienen que crecer y todo, y pues nueva sangre, ¿no? Que fluía, y así a través Ujú. de los años. No, qué increíble, qué importante esto que mencionas, o sea, y es algo que lo vemos como, digo, es padre escucharlo, esta parte, por ejemplo, que mencionas de ustedes como socios, ¿no? De la cultura, independientemente de las personalidades de cada quien, ¿no? Del querer permear eso hacia, así que por las responsabilidades que tenían, ¿no? De que todos fueran o quisieran tener esa misma cultura, ¿no? De todos como equipo, ¿no? Todos trabajando como en conjunto. O sea, qué importante que eso venga desde la parte de arriba, ¿no? Porque a veces si eso no viene desde las cabezas, ¿no? No se permea eso, ¿no? Que es súper importante y que puedas tener una cultura.
o puedas generar esos ambientes que se sientan tan amigables de trabajo creo que a final de cuentas así debería ser, ¿no? No siempre es, pero es Así súper es. valioso porque el sentir, o sea, pues sí trabajamos porque todos tenemos que trabajar, pero qué padre cuando trabajas en algo que te gusta, ¿no? Uy, sí, definitivamente. Y fíjate que yo creo que algo que también fue muy importante es que nosotros, bueno, tanto Goyo como Alberto como yo, lo que hicimos en una parte de nuestra vida, quizás no la más larga, pero sí tuvimos una vida laboral previa y mágica, es Ujú, que nos dábamos cuenta, ¿no? Que a veces, pues, los jefes no te entendían o no podían comprender las cosas porque eran completamente ajenos a lo que hacíamos, ¿no? O sea, la verdad claro, ellos tampoco, o sea, si te pones a verlo fríamente, ellos tampoco tenían cómo saber lo que tú estabas haciendo y de acuerdo. cuáles eran los problemas que te sucedían día a día para poder lograr lo que ellos querían, ¿no? Porque Ujú, no sabían nada. En cambio, por ejemplo, en Imágica, como yo animaba, ¿no? Entonces, si, y sigo animando a la fecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien se atoraba en la parte de animación, pues no eres ajeno, sabes por qué se está atorando y qué es lo que tienes que hacer para desatorarlo, ¿no? Y saber sí, que si no lo acaba esa persona y tú dices, bueno, mira, sabes que si hasta aquí llegaste, ok, déjame, yo lo retomo, yo lo termino, pues ujú, qué padre que sea tu jefe el que te puede decir eso y que tú ya claro, veas cómo vas y todo, no en el afán de un regaño ni nada, sino en el afán de saber que hay una dirección y que no estás solo ahí viendo a ver cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, claro. ese espíritu yo creo que, aunque conforme va creciendo el estudio y van creciendo los proyectos y todo, ¿no? Es difícil, pues muchas veces que yo ahí me vaya a sentar con alguien, ¿no? Ujú, Pero lo que sí te puedo decir es que nuestros supervisores sí lo hacen, ¿no? Y siempre tratamos de que haya este ambiente en donde si alguien se atora, no es motivo de problema. Alguien se atoró y tiene ¿cómo te diré? Tiene la confianza de poder decir, oye, ¿sabes qué? Llegaste aquí o no sé bien o no te entendí o lo que sea, ¿no? ¿Qué hago? claro, Y que sabes que te van a ayudar y que no es algo que vamos a decir, uy, qué horror, este es atero. No, pues consíguete next, ¿no? Pues sí, no, sí, sí, porque básicamente es lo que estás formando, ¿no? Estás claro. buscando que haya ese crecimiento, que esa persona esté cada vez mejor y que pueda sentirse también a gusto, ¿no? Porque pues es fácil decir, esto no funciona si no conoces, ¿no? El proceso. Y a veces son cosas que son increíblemente ajenas ¿cómo te diré? El potencial que pueda tener esa persona, ¿no? Si no son cosas que están sucediendo que pueden ser por otras razones, ¿no? A lo mejor el Claro. material no venía bien, a lo mejor la máquina le estaba fallando, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Que pueden suceder. Entonces, el poder tener esa comunicación, yo creo que también es vital y debería de ser Claro. básica en todas las empresas, pero como dices, hay veces que no hay esa comunicación. Sí, no, de acuerdo, o sea, creo que obviamente para que exista esa comunicación hay que generar ese ambiente propicio para que las personas se sientan con la libertad de levantar la mano en el momento que tienen algún detalle y decir, de aquí no paso, de aquí no puedo, y qué bonito, y está padre, o sea, saber, o sea, como bien dices, es algo que debe de ser, ¿no? No debería de Ujú, no ser así, pero pasa. Entonces es padre saber que, eh, o sea, personas como ustedes, personas, tú, Pati, o sea, o sea, intentan hacer lo mejor posible, como bien dices, ¿no? Para que la gente que está trabajando ahí viva la mejor experiencia posible. Y ahorita que platicabas y reflexionabas sobre la importancia de, claro, o sea, tú decías, pues sí, en nuestro anterior trabajo, antes de tener Imágica, pues vimos cosas que no nos gustaron y nuestros superiores, pues no tenían idea de lo que hacíamos, ¿no? Y la importancia de saber de los procesos. Y justo ahora que veía un poco de todo lo que has hecho, ¿no? Porque decir la palabra poco es como, no es hacerlo pequeño, pero has pasado o sea, veía, tú corrígeme, directora de animación, technical director, directora de arte, productora en línea, ahora directora, ¿no? O sea, pasado por todos, digo, creo que es parte de, ¿no? Pero todos los roles que has tenido la oportunidad, porque seguramente los proyectos te hacen que tengas que ser parte de muchos procesos, ¿no? Este, sí. eh, Así que es increíble poder
tener una persona que tenga tanto conocimiento de el mundo de la producción y no solamente a un nivel tal vez de números, sino también a la parte de la parte técnica, ¿no? La parte de la animación. Pues sí, fíjate que de la parte técnica, así como el aspecto básicamente como de ingeniería y todo eso, sí me he distanciado muchísimo de esa parte. Pero Ujú. lo que sí he tenido que hacer es de los procesos, sí, definitivamente, ¿no? Pues tú sabes, como supervisor de efectos siempre tienes que tener un conocimiento de muchas cosas, ¿no? Y de muchas áreas, lo cual lo Claro, hace tan interesante, ¿no? El saber que, pues, el conocer de las cámaras, el saber cómo poner un croma, cómo iluminar, cómo está el sonido, ¿no? Etcétera, que dices que quizás es hasta cierto punto no parte de tu trabajo, pero que sí lo tienes que conocer, ¿no? claro. Hasta hasta el actor, cómo se va a desempeñar, esto, el otro, o sea, muchísimas cosas. Entonces, mira, yo creo que a mí lo que más me ayudó fue el poder trabajar con tantos directores tan increíblemente maravillosos que en esa época el fuerte, ¿no? Lo que todo el mundo aspiraba era pues estar dirigiendo comerciales, ¿no? No había todavía este boom tanto en me voy a ir a hacer cine, ¿no? O sea, ahora sí hay mucha esa tendencia. Pero en esa época contábamos con directores increíbles, ¿no? Y que básicamente hacían unas joyitas en estos 30 segundos, ¿no? Y claro, había de Claro, todo, había trabajos padrísimos y había trabajos así como de los que, ¿no? Como bolillos se hacían los claro. proyectos, pero los que sí daban, digamos, que contaban con muchos efectos especiales y todo. Entonces, el poder trabajar con ellos y el poder entender lo que querían, visualizarlo, captarlo y luego plasmarlo, ¿no? Ya como un producto final. Sí, Y no solamente el reto creativo, sino también mantenerte dentro del presupuesto, porque ahí viene la otra claro. parte, ¿no? Si tienes pues carta abierta, pues es mucho más fácil hacer maravillas. Cuando no te están pidiendo, yo me acuerdo muchísimo, ¿no? Que algo que pasaba mucho en Imágica es que, por ejemplo, llegaba la película, te voy a decir, Twisters, ¿no? Mm. Twister, y ya ves que ahora hay una nueva adaptación, ¿no? Una nueva Sí, sí, sí. película que salió de Twister, pero bueno, en su época salió una película así y todo el mundo quería hacer torbellinos, todo el mundo quería Claro, hacer claro, claro, claro. remolinos, todo el mundo quería hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, y decías, pues sí, pero ellos se fue una película, tuvieron Claro, muchísimo claro, claro. tiempo, tenían un presupuestote y pues este es un comercial de 30 segundos en donde cómo le voy a hacer para lograr lo mismo, que se vea padrísimo. Entonces batallábamos muchísimo y era un reto hacer Claro. esos efectos y que salieran bien porque inclusive la tecnología muchas veces era tecnología de vanguardia que se estaba usando para esas películas. Entonces tú necesitabas ver cómo le hacías para Ujú. recrear ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Claro. también hay mucho la creatividad que se necesita para usar los recursos que tengas de la mejor manera y lograrlo como Dios te dé a entender. Hay un Mm. poquito como a la creatividad mexicana, ¿no? Claro, Que claro. eso a veces siento que es como de chiste, pero la verdad no, es muy cierto y nos hace tan valiosos, ¿no? En la industria y en el mercado, siento. Sí, completamente de acuerdo. A veces no sé si llamarlo, describirlo como la precariedad te hace ser muy ingenioso con lo que tienes resolver, ¿no? No tengo tal vez la Claro. última tecnología, pero ¿cómo es que podemos hacer esto, no? Ahora que platicabas el ejemplo de Twister, me acordaba de los morphs, ¿no? De cuando todo Ah, esto en los sí. comerciales, ¿no? Que se volvió súper, súper, que todos querían hacer morphs, ¿no? Sí, yo recuerdo esa parte también porque era, me acuerdo el video de Black and White, ¿no? De Michael Ajá, sí, Jackson, ¿te sí, 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 acuerdas? En donde exacto, hacía, sí. todavía estos morphs, entonces todo el mundo quería hacer morphs. Bueno, Exacto. y hasta para hacerlos, ¿no? El truco, y luego, bueno, si tenías el dinero, pues comprabas el Ujú. software, pero Claro, también el hacerlos bien, o sea, realmente bien, no era tan sí. fácil, ¿no? Entonces, te voy a decir que hasta ahora, hace poco nos entró un proyecto en donde había que hacer estos morphs
de unas piezas de arte muy interesante, el proyecto, y la Ujú. verdad fue así como, wow, vamos a desempolvar todo lo que aprendimos de aquellas épocas de los morphs, ¿no? Ya ni Sí, nos sí, sí. acordábamos ahí junto con Rafa Rivera, uno de nuestros supervisores y editores que está con nosotros desde casi los principios de Imágica, imagínate. Ok, qué Entonces bien. fue padrísimo volver a hacer todo eso y la verdad quedaron realmente muy bonitos, preciosos, pero claro, o sea, en esas épocas no sabes, o sea, tenías que hacer unas cosas impresionantes. Otra parte que me acuerdo muchísimo en unos de los primeros años que fui a SIGGRAPH, que por cierto, fíjate, ahí también tengo muchísimos más años siguiendo a SIGGRAPH que los que tengo de Imágica. Sí, está Entonces, viendo que eres sí ha sido, pionera, ¿no? Tienes ahí un título interesante, sí, ¿no? fíjate que sí, soy parte del grupo de los pioneros de SIGGRAPH Qué y increíble. y a mí me tocó desde ir a una reunión de SIGGRAPH y Ujú. literalmente todos cabíamos en un gran salón de clases. O Qué sea, padre. imagínate eso, un gran salón de clases, ¿no? Sí, Entonces, pero pues no creo que éramos más de, yo creo que si éramos 150, éramos ok. muchos, ¿no? Me acuerdo que estábamos viendo proyectos y todo, y aparte los veíamos así de que desplegábamos la imagen y todos ahí nos sentábamos y veíamos y era un convivio precioso. Qué padre. Y me acuerdo que estábamos con la gente de ILM y ellos presentaron un proyecto divino de unos colibríes y todo. Y de pura, así eso sí fue pura casualidad, Goya y yo acabamos de hacer un proyecto en donde nos habían pedido unos colibríes, ¿no? Y claro, Ok. ellos presentaban sus colibríes y la verdad los de nosotros no habían quedado tan mal, estaban bastante decentes, ¿no? Y Ajá. los chicos de ILM se sentaron y dijeron, wow, oigan, ¿y cómo le hicieron para hacer el barrido de las alas, ¿no? Y Ujú. entonces les explicamos, pues mira, duplicamos 50,000 capas, las hicimos, les pusimos transparencia, que habíamos hecho, no sabes lo que habíamos hecho para lograr estas alas, ¿no? Y Sí. me acuerdo que los chicos de ILM nos dicen, wow, qué creatividad, ¿no? Eso sí, ¿cómo nunca se nos ocurrió? Y les dijimos, bueno, ¿y ustedes cómo lo hicieron? No, pues le pedimos al departamento, y ya en esa época, ¿eh? Le pedimos al departamento de ingeniería que nos ayudara a conocer algún software para hacer unos barridos Ok. ahí, ¿no? Y claro, y dicen, no, bueno, estos sí definitivamente están en otra liga, ¿no? Pero te estoy Claro, claro. hablando de el año, no sé, 90, 91, una cosa Ujú, así, ¿no? ujú. Entonces, sí te das cuenta que pues hay veces que hay que, no hay decir que no, hay que decir sí y hay que ver cómo lo vas a resolver, ¿no? Claro, Ver, claro. ver de qué manera lo puedes hacer. Es un gran ejemplo de tener las dos perspectivas de cuando tal vez tienes que usar el ingenio y cuando tal vez hay más presupuesto para darle a un departamento que te escriba algo para poder hacer la función que tú necesitas. Está padre. Sí, sí, y digo, y eso ahora pues es abismal, ¿no? Claro. Con todos los recursos que tienen. Digo, antes tenían, ellos mismos tenían un par de ingenieros en su staff, ¿no? Y Ujú. ahora tuve el departamento, ¿no? Que se Sí, sí, sí. dedica a todo lo que es el desarrollo y todo de softwares internos que usan y son Claro. perdón, son departamentos completos, ¿no? De gente y de recursos que tienen para hacer todo. Entonces, sí, yo siempre siento que hay y que te mantiene un poco con los pies en la tierra. Yo creo que siempre hay que ser muy conscientes de las condiciones en las que se dan las cosas, ¿no? Sí. Y no perder esa perspectiva para bien y para mal, ¿no? O sea, en el Ujú. sentido de que te permite, ¿cómo te diré? No, no siempre estar compitiendo o viendo lo que los demás están haciendo, sino también conocer tu potencial y tratar de hacer lo mejor que puedes. Y esa satisfacción yo creo que nadie te la quita, ¿no? Entonces, Claro. yo ahí siento que hay veces que es padrísimo, ¿no? Cuando los chicos tienen, y que he visto, ¿no? Que muchos chicos tienen ciertos proyectos y todo, yo les digo, síganlo, síganlo, ténganle fe, ¿no? No se Ujú. desalienten porque hay otras cosas y todo, porque aprendiendo, digo, echando a perder se aprende, ¿no? Y siempre hay, siempre, toda tu vida vas a estar aprendiendo. Yo lo que me he dado cuenta es que, como tú me dices, pues sabes de muchas cosas, pues sí sé de muchas cosas, he tratado siempre de estar lo más actualizada posible para poder ¿cómo te diré? Conocerlo lo más a fondo y poder resolverlo de la mejor manera.
Y en esta industria yo creo que algo que nos mantiene súper vivos y que hace que como que esa pequeña pasión nunca se apague, ¿no? Que siempre sea una brechita que esté encendida, es que todo cambia de día a día y te despistas tantito y ya se te fue el tren. Entonces, esa parte de estar siempre actualizado y de que los mismos proyectos siento que te van dando, ¿no? Ciertas pautas para, oye, tienes que hacer esta investigación o esto o el otro, y que tú mismo lo sigas, es bien importante, aunque haya alguien más que lo puede resolver, el al menos estar informado de lo que está pasando es muy importante. Y como verás, soy una fiel partidaria de ser quizás más generalista, ¿no? Creo Sí, que eso, si pudiera yo darle un consejo a alguien, diría, no pierdas esa parte, siempre trata de ser generalista, en el sentido de que sí está padrísimo, ¿no? El poder tener actualizaciones, perdón, el poder tener especializaciones, ¿no? Eh, y realmente volverte un súper experto en ciertas cosas, pero nunca perder la visión completa de algo, ¿no? Eso para mí es vital, porque finalmente ahora yo creo que más que nunca los trabajos son increíblemente colaborativos, ¿no? O sea, cualquier proyecto que hagas, vas a tener que estar colaborando con un montón de gente. Y es lo que te digo, si no tienes idea de lo que el otro está haciendo, hay algo que no está bien ahí, ¿no? claro. Tienes que saber un poco de todo, tienes que saber qué material estás recibiendo y qué material vas a dar, ¿no? Y tienes que saber lo que esa persona me está dando, poder ver que está bien y que lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a pasar al otro, ¿no? Claro, Entonces, claro, claro. que en tu proceso no se pierda eso. Yo creo que es bien importante. Sí, de acuerdo. Fíjate que me hace mucho sentido lo que dices de la parte generalista, porque digo, sin duda, yo en lo personal, bueno, me hace reflexionar lo que dices, porque de repente yo he tenido conflictos conmigo mismo por la parte de querer, o sea, me gusta todo, ¿no? Y querer conocer de todo, pero sé que de repente no alcanzas a abarcar todo, pero te das cuenta que sí sirve mucho conocer un poco de todo, ¿no? Los procesos, los flujos, las personas, cómo viajan, ¿no? O sea, yo soy como muy, o sea, me gusta muchísimo la parte desde la concepción de la idea hasta cómo ese material va a llegar a su parte final y tal vez no soy un experto en todo el proceso, pero entiendo todo el proceso, ¿no? Entonces, qué importante esto que mencionas, porque sí, es muy importante también. Digo, si eres muy específico en algo, está bueno saberlo, ¿no? Pero no perder el panorama, ¿no? Que es donde creo que me gusta mucho cómo defines la parte del ser generalista, del conocer, no que, conocer el más allá, ¿no? Conocer qué es lo que hay Ujú. alrededor. Se me hace, me gusta cómo lo definiste y se me hace sumamente importante la forma en que lo expresas y que tengamos conocimiento de eso, ¿no? Porque de repente sí hay como mucha... pues un intercambio de opiniones sobre esta parte de sí, sé especialista, el generalista no tanto. Entonces, como que de repente siento que puede haber mucho conflicto, pero la forma que lo expresas, pues me parece increíble verlo de esa manera. Ah, qué bueno que te hace sentido. Mira, algo que para mí abrió mucho esa parte es softwares como tipo Unreal, ¿no? Ujú. Que en donde te vas dando cuenta que ya se vuelve, es que como que todo es un ciclo, ¿no? Y a veces Claro. da risa, como empieza por un lado y acaba por otro, pero ahorita si veamos Unreal como uno de los softwares que más potencial tiene, yo siento, ¿no? Ujú. Pues digo, no exactamente Unreal como tal, sino, digamos, esa nueva tecnología como tipo Unreal o como puede ser Unity, etcétera, Claro. en donde todo se vuelve a hacer en un mismo sitio, ¿no? En Ujú. donde puedes estar animando, o bueno, esa es la tendencia, que vas a poder estar animando, que vas a poder estar iluminando, que vas a estar poder corrigiendo, que puedes estar editando, meter audio, Claro. y sacar un producto final. Entonces, dime, ¿dónde queda el lighter? ¿Dónde queda el animador solito? ¿Dónde quedan todas estas cosas? Entonces, Claro. sí, finalmente creo que es para donde tiende a volver a ir el mercado, ¿no? O más bien la industria. En mucho una persona que se pueda sentar
y que realmente pueda tener el feeling para iluminar, el mismo feeling para animar y que pueda estar consciente de los movimientos de cámara, de los encuadres, de tantas cosas, ¿no? Y Claro, que ahorita sí son partes muy separadas, pero yo creo que conforme vayan avanzando los equipos, los softwares y todo, se va a volver algo cada vez más importante, el tener esta visión global de las cosas y pues que finalmente yo siento que es lo que todo artista visual aspira finalmente, ¿no? El poder plasmar una pieza de principio a fin tú solito, qué maravilla, porque puedes hacer tú tus propias cosas, ¿no? Y ahí qué ventaja le veo, que entonces sí ya puedes ser propietario de la narrativa, ¿no? Que yo creo que a la claro, hora de estar más en la parte de VFX, somos propietarios de lo que hacemos, de nuestra partecita. Pero dime una cosa, si estás haciendo unos efectos para una película y esos efectos pues, pueden quedar gloriosos y todo, pero si la película no es exitosa o no la hicieron bien o no la terminaron o lo que fuera, pues te vas a sentir completamente triste y todo porque no llegó a la pantalla o X o Y, sí, pero realmente lo padre es decir, yo hice esta parte y la hice súper bien y me siento súper satisfecho de haber hecho esto, pero no eres responsable para nada de cómo le va a ir a la película, ¿no? Ni claro, tampoco si se saca un Oscar. ¿No? Yo puedo decir, ay, se sacó un Oscar, pero ¿qué hiciste? Pues moví el ala del pato que sale ahí atrás, ¿no? Pues sí, qué padre, ¿no? Y a lo mejor tiene mucho mérito que te hayan convocado a mover la pata, ¿no? Del pato que sale por ahí volando, pero en sí no es una obra de arte lo que hiciste, fue simplemente una cosa que hiciste ahí. Entonces, yo siento que eso hay que tener una perspectiva como muy clara de las cosas, ¿no? claro. Y que cuando ya realmente tienes la oportunidad de tener control de la narrativa, de tener control del mensaje, de qué es lo que quieres que se lleve la audiencia a la hora de que esté viendo, llámese un cortito o un medio o un largo, lo que sea, o simplemente, ¿no? Ese clipcito de video que hiciste, este, entonces sí eres responsable de toda la pieza. Y eso ya tiene como otros condimentos padres, ¿no? Claro. A este menú de posibilidades, porque entonces sí ya también puedes estar pues defendiendo tus ideas o siendo más pasional en las ideas que quieres estar promocionando mostrando, ¿no? O ver los mensajes que quieres dar a una audiencia. Entonces, también siento que ese es como algo que de alguna manera es un poco limitante cuando estás como supervisor de efectos o inclusive como director de animación o lo que sea, y que casi que nada más tienes oportunidad si estás ya más dentro de la parte de la dirección de una película o bien de la producción de una película, ¿no? Yo siento que ambos tienen esa responsabilidad más de llevar pues esa historia y ese mensaje a un fin feliz, ¿no? Entonces Sí, sí. también yo siento que ese es, yo siento que uno de las partes que son la diferencia y por eso siempre creo que hay que estar pensando en la parte que tú hiciste, ¿no? Y que ese sea como tu objetivo principal. Ya cómo sale lo demás, simplemente hay tantos factores que pueden influenciar que no hay que verlos como algo tan directo, ¿no? Al trabajo de uno, creo, ¿no? Sí, no, completamente de acuerdo, ¿eh? Y qué importante esto que mencionas de estas herramientas como Unity o el Unreal, porque me hace recordar, y tú justo lo planteabas, es en esta parte, pues al final de cuentas, no sé, las películas como Jurassic Park eran artistas que resolvían todo, ¿no? O sea, hacían la animación, hacían las cámaras, hacían la iluminación, ¿no? Por ahí, no recuerdo cómo se llama este artista que fue todo revolucionario, que hacía todos estos efectos, pero era una persona que resolvía todo completo, ¿no? Y tenía todo, digamos, todo a su disposición, tenía todo a la mano, tenía que fijarse en todos los procesos. Y por ahí, en algún punto, ahorita no recuerdo el nombre de este supervisor, igual de ILM, súper conocido, que decía que a veces hacía falta un poquito más eso, ¿no? O sea, eh, guiarse más por el ojo, ¿no? Sí eres muy técnico, pero, o sea, meterte en más procesos, ¿no? Entonces, es padre escucharlo
de ti, ¿no? Porque sí hace mucho sentido el hecho de que, y al final de cuentas te conviertes en una persona mucho más completa, ¿no? El poder experimentar todos los procesos, ¿no? Aunque no seas un experto, así como lo acabas de decir, se me hace increíble la forma en que lo compartes. Sí, pues fíjate que yo por decirte algo, en los proyectos que, bueno, sobre todo en este proyecto que estamos haciendo ahorita, que Ujú, es tan importante para Goyo y para mí, porque bueno, Alberto dejó de trabajar hace ya algunos años con nosotros, pero bueno, Goyo y ujú. yo seguimos básicamente en Mágica y Sí, y ya más relacionada con proyectos más grandes, cosas de cine, la verdad ujú, hacemos ya poco de publicidad. Y después del COVID, una de las cosas que pasó ahí es que viramos todo el estudio a la nube, ¿no? Y ese fue un gran ok, cambio y un reto a nivel de ingeniería el poder hacer esto para que realmente pudiéramos tener, pues el estudio casi que al alcance de cualquiera, estando en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad y que todos podamos colaborar y que podamos vernos ok. y todo, ¿no? Ujú. Se pierde un poco esta parte humana, que sí es así como lo que extrañamos, pero ganamos el poder tener la flexibilidad de que cada quien esté en sus casas con sus tiempos y todo, y que sí ha ayudado bastante. Pero algo que yo, por ejemplo, siempre trato de hacer y que se puede interpretar a veces mal como, ay, qué falta de seguridad. Y yo digo, no, no es falta de seguridad, es al contrario, es que tengo mucha seguridad y confianza en la gente que me apoya, en mis supervisores. Yo casi siempre les muestro todo lo que hago, ¿no? O es decir, es así como, a ver, vamos a tomar esta decisión y vamos a hacer esto. A ver, chicos, ¿cómo lo ven? Y todo el mundo opina, ¿no? Y te puedo decir que la directora de arte pues está opinando a lo mejor de algo de animación y el de animación está opinando de acá y el editor, ¿me entiendes? Pero Ujú. es una forma, siento, de poder enganchar a todos, ¿me entiendes? De saber Claro. que todos los procesos son importantes, que todo lo que están haciendo es importante, ¿no? Y las decisiones que tomaría cada uno de ellos independientes, que a veces, pues, yo siento que todo enriquece muchísimo, ¿no? Y lo único que puedes lograr de eso es un mejor proyecto finalmente. Mira, qué interesante, Pati. Y fíjate que ahorita de lo que me compartías, siento, y más bien creo que ahora, digo, ya conociendo como toda la historia, están haciendo mucho, digamos, en sus momentos o en sus inicios live action, y poco a poco se fueron, no sé si llamarlo especializando en la parte de animación, ¿no? Con todos estos proyectos, ¿no? Que, como dices, ahora ya no hacen como tal vez tanto de eso, sino están enfocados en estos proyectos eh, para cine. No, no sé cómo eso llegó. Estaría interesante que nos pudieras compartir de cómo fueron como yéndose más hacia ese camino de la animación. Yo creo que hace sentido por tu formación, pero no sé cómo se fue dando esos primeros proyectos, porque cabe mencionar que a final de cuentas ustedes como Imágica, eh, pues han hecho proyectos que para nada es sencillo llevarlos a cine, ¿no? Que han tenido mucha distribución, que han sido muy populares, entonces es interesante justo cómo es que llegan esos primeros proyectos y en lo que supongo que los terminan como llevando hacia esa dirección de estar dedicados 100% o no sé, corrígeme, a la animación 3D, y esa sigue siendo hasta ahorita considero la dinámica o el objetivo, ¿no? Seguir haciendo y produciendo contenido de esa manera. Sí, pues mira, la verdad es que Imágica nace como una empresa de animación 3D. O sea, Ujú. era como realmente nuestro fuerte. Claro, Yo creo que derivó en los efectos visuales porque era como que lo que más nos pedían, ¿no? ya, Entonces, como que ambas partes siempre han sido como la parte más robusta, yo siento, del estudio, tanto la ok, parte de animación 3D como la parte de ujú, los efectos visuales. En alguna época, inclusive, hicimos ujú, bastante de animación 2D, pero aquí sí digamos, compañía o ya con un apoyo de otras empresas de animación 2D. Creo que ujú, con la que más trabajamos fue con, por ejemplo, Fenton and Friends, que ok, trabajamos muchísimos años con ellos, en donde ellos hacían parte de la animación
2D y nosotros hacíamos, no sé, fondos 3D o cosas de ese estilo, Ya. ¿no? Ujú, Entonces sí hubo ahí un camino que nunca dejamos, que fue la parte de 3D. Y te digo, los ujú. efectos especiales y el estar ligados más como la parte de acción viva, pues fue parte como de lo que evolucionó. Y de ahí Ya. que empezamos a hacer cosas para cine, porque básicamente se abrieron algunas puertas, algunos proyectos, ¿no? Pequeños de Ok. cine nacional, a donde empezamos a hacer algunos pininos ahí. Ujú, Y sí fueron proyectos muy padres, muy exitosos, algunos también ligados un poco a los directores con los que habíamos trabajado para la parte de publicidad, ¿no? Y y bueno, y poco a poco pues fuimos creciendo en esa área hasta que pues en algún momento empezamos a quizás hacer más de esos proyectos. Y algo que pasó es que también la parte muy importante es que pues vives al margen de lo que también te va marcando el mercado. Y el mercado de repente tuvo pues una baja y ya no se hacían tantos proyectos de publicidad tan interesantes, etcétera. Entonces fue como el cambio lógico y normal y natural que se fue dando, el buscar proyectos más largos, que puedes hacer mejor las cosas, con más tranquilidad y con un mercado quizás que no estaba tan afectado, ¿no? También influyó muchísimo el hecho de que los equipos empezaron a ser más económicos, los softwares también, etcétera, y claro. empezaron a salir muchísimas empresas más de animación, que ahí el problema fue que daban generalmente los proyectos muy baratos y entonces muchos clientes se iban, no querían básicamente calidad, querían más poder estar dentro de sus presupuestos y el mercado empezó a cambiar muchísimo, ¿no? Como que siento ahí una parte que empezó a ser muy diferente y en la cual ya no nos interesaba tanto estar, ¿no? Y creo que la parte de cine, te digo, se volvió más interesante y empezamos a virar más hacia ese camino. Y de algunos proyectos bueno, uno que fue un verdadero reto y que fue así como se llamó El Gran Milagro y te puedo decir que el gran milagro fue sacar el gran milagro porque no había ni cómo poder hacerlo. No, o sea, de veras, el presupuesto ¿Cómo llegó era. ese proyecto, Pati? Fíjate que ese proyecto llegó a través de Alberto todavía Ujú, y de un director que trabajaba mucho con Alberto y le dijo, oye, pues estoy haciendo este proyecto y era ujú. hacer un video de, no sé, 10 minutos, 12 minutos Ok. para que se fuera básicamente como algo que regalaban, era de fe católica y iban a regalarlo en las iglesias, o sea, así de ese calibre te lo pongo. Ok, ok. Y de eso diró a que fuera una película, ¿no? Ujú. Que se iba a exhibir en cartelera y el proyecto creció muchísimo, pero el presupuesto no creció tanto, ¿no? Entonces, Pues, desafortunadamente lo resolvimos casi que entre 8 gentes como pudimos. Lo ok. único que nos salvó y que fue maravilloso es que ahí conocimos a 2 personas que han sido, bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Increíbles en la historia de Ujú, Imágica. Uno de ellos fue Bruce Morris y el ujú, otro, también Mark Mackenzie, maravilloso compositor de música. Que ujú. se involucraron en el proyecto, ellos sí cobraron bien, ¿no? Ellos sí tenían su rango para cobrar muy bien y nosotros nos quedamos en la parte pues teníamos muchísimas ganas también de poder terminarlo, de poder presentarlo en una pantalla grande y ver de qué manera, que es a donde te digo, la creatividad de ver cómo le voy a hacer para poder lograrlo. Claro, Claro. salió con 1 millón de deficiencias, o sea, muchísimas, y tuvimos que investigar y hacer cosas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Pero bueno, lo interesante de ese proyecto, más que lo veas, te digo, y todo es como dependiendo de los ojos con que lo veas. Si lo ves como tal, dices, uy, qué triste estaba todo, ¿no? La animación, esto, el otro, los escenarios y todo. Sí, pero en las condiciones en las que se dieron fue realmente un logro. Y algo que creo que fíjate que uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo exitoso ese proyecto? Yo creo que mucho fue
el grupo de gente y la energía que le cargamos a esas imágenes, ¿no? Porque de alguna manera no era la calidad, no era, o sea, la calidad de la animación ni de aquí ni de allá, era como esta esencia que se quedó grabada ahí, que tú entrabas al cine y la veías y decías, o sea, salías con algo adentro que era Sí, padrísimo, ¿no? Y claro. fueras católico, no, porque te puedo decir que yo llevé a muchos amigos y muchos eran de otras creencias, inclusive, no sé, ¿no? O sea, nada que ver judíos, esto, el otro, y no era por el ruido de la religión, era por algo que había en esa película, una esencia que estaba plasmada ahí. Y Claro. y es algo bien, bien padre, ¿no? Porque yo recuerdo haber ido a, todavía eso lo hicimos en California, em, no me acuerdo en cuál de todas las empresas lo hicimos, creo que en algún lugar grande hicimos la corrección de color, pero bueno, yo me acuerdo estar sentada y viendo ya, verificar que todo el material estuviera bien. Estaba yo solita, ¿no? Y estaba yo sola sentada ahí en la sala y te juro que hubo imágenes en donde yo sentía que ahí estaba la vibra, ¿me entiendes? Y que Sí, independientemente de lo que fuera, ahí estaba esa emoción que se le había puesto a eso, ¿no? Y fue algo muy padre que yo creo que nos abrió mucho los ojos de decir, bueno, con todos los problemas, con todas las deficiencias que pudo haber en este proyecto, qué padre es poder terminar una pieza y decir, wow, qué bien quedó y qué buen mensaje estamos transmitiendo, ¿no? claro. Entonces, bueno, como te digo, es algo que todavía a la fecha siento que tanto en Goyo como en mí ha quedado ahí muy, muy plasmado y que quisiéramos lograr ese misma esencia, ¿no? De dejar eso en este nuevo proyecto que estamos haciendo, pero sobre todo tratando de no hacer los mismos errores que se hicieron en esa producción, ¿no? Como Claro. básicamente la falta de recursos, sino conseguir los recursos suficientes para poder tener una pieza que sea digna y que pueda competir contra otros proyectos sin estar tampoco tan relacionado con el costo del proyecto, ¿no? Porque tú finalmente pues vas a la sala de cine y tú pagas lo mismo por ver una película que costó 20 millones de dólares o ver una película que costó 120 millones de dólares, ¿no? O sea, Sí. finalmente a ti como espectador te da igual. Entonces, en ese aspecto sí hacer algo que tenga ese mismo nivel de calidad y todo, este, y que tenga ese poder de transmitir el mensaje, ¿no? Entonces, ese es nuestro reto actual. Sí, ahora que platicabas del Gran Milagro, me puse a ver como videos, muchas cosas, mucha información, y es interesante lo que tú dices, ¿no? O sea, y me lleva a reflexionar a varios puntos. Uno es que, o sea, no importa, la historia es lo más importante, ¿no? Y, y los comentarios sobre esos videos que hay en YouTube o que se pueden encontrar, es la gente realmente haciendo comentarios de qué bonita historia, o sea por ahí encontrarás uno o dos sobre la cuestión visual, pero en general el 95% es del mensaje, ¿no? De lo que aporta. Y a eso obviamente como o sea, creo que al final de cuentas es un proyecto que trasciende porque los comentarios de las personas son muy, muy, muy buenos, ¿no? De lo importante de lo de la misa, ¿no? O sea, de donde tú vengas, o sea, me hace mucho sentido lo que tú dices porque está plasmado ahí, ¿no? O sea, tú puedes ver ese video y tiene N cantidad de comentarios buenos sobre lo importante de la historia del mensaje y ahora sumado y conocer el contexto, ¿no? Porque a veces es bien sencillo como criticar y decir, pero cuando tienes un contexto de lo que estaba pasando, ¿no? Sabemos que muchas de las veces los artistas no tienen la culpa, ¿no? Simplemente es una cuestión de presupuestos, de decisiones, ¿no? Y qué padre, ¿no? O sea, que lo que nos platicas lo resolvimos entre 8 personas porque estaba destinado a algo de 10 minutos, algo que se iba a repartir y lo grande que se volvió, el aprendizaje que se tuvieron con ese proyecto, la verdad es increíble conocer cómo y tener ese contexto de lo que fue ese proyecto. Sí, y imagínate, aparte de todo, querían que fuera 3D, ¿no?
Y digo, no 3D de 3D de animación, sino de que lo vieras en pantalla en 3D. Entonces, imagínate, Sí, aparte de todo, decías, no, sumado a bueno, ¿y eso. ahora qué más? No, no, no. Entonces sí fue así como todo ese sí fue de veras un reto y Qué sí, digo, padre. éramos muy poquitos, estábamos, trabajando y sobre todo el tiempo, teníamos unos tiempos que también, si te hablo del tiempo, bueno, era ridículo, creo que, no sé, no llegó a 6 meses, una cosa así, ¿no? Ok. Y de que se fue tuneando y todo. Y recuerdo muchísimo que el productor invita a Bruce, precisamente yo ahí fue donde conocí a Bruce, y me acuerdo Ujú. que Bruce llega a la oficina así como, oigan, pues a mí me dijeron que viniera, y yo aquí estoy, y pues y dije, Dios mío, ¿y qué hace este? No, o sea, yo dije, no, bueno, conociendo del calibre de cosas que está haciendo este señor, nos va a decir de groserías, porque pues también los trataba yo y todo, ¿no? En SIGGRAPH Claro. cada año y todo, pero ves, o sea, las formas de trabajo simplemente son tan diferentes, ¿no? Los Ujú. presupuestos, las condiciones, eso y lo otro. Y dije, bueno, aquí, pobre, porque va a venir a parir chayotes con todos nosotros, ¿no? Sí. Y sí, estuvo unos días y bueno, con decirte que de ahí nos volvimos súper amigos y hemos seguido una amistad de muchísimos años de colaborar en un chorro de proyectos y de realmente pues haber vivido esas experiencias padrísimas y él mismo, no, era de risa porque nos decía, bueno, yo para poder estar aquí un día más despierto, necesito que me den tequila. Y yo, sí, bueno, te damos tequila, cerveza, mezcal, lo que Sí. necesites, ¿no? Y era así como de chiste, pero sí, lo muy bonito que ha sido con Bruce es que cada vez que lo hemos invitado a participar a un proyecto, bien he tenido el gran honor de también hacer algunas otras cosas con él. Ujú. Lo más padre es que siempre hay ¿cómo te diré? Esta alegría de decir, ay, qué padre, voy a estar con este grupo de gente que siempre tiene esta mente súper positiva, ¿no? Claro, Y claro. algo que nos decía es que este proyecto que estamos codirigiendo ahorita, Bruce y yo, es lo bonito, es que hay un gran respeto, ¿no? Entre los dos de qué parte es precisamente su expertise, qué parte es como mi expertise y cómo nos podemos combinar, fusionar, enriquecer en cada momento, ¿no? Claro. Ambos a nivel de dirección. Y bueno, y lo padre que me dice él es me encanta trabajar con ustedes y trabajar con ustedes como productores, sobre todo, porque no hay restricciones y hay un gran entendimiento de lo que hay que plasmar y una coherencia, ¿no? En todo el proceso, que es algo que no se daba en donde él laboraba, ¿no? Y finalmente, pues estás hablando de Pixar, estás hablando de Disney, ¿no? Y, Claro, y claro. estás hablando de que esas condiciones de trabajo no eran para nada padres a nivel creativo y a nivel Ujú. personal, ¿no? Era una chamba que tenían que hacer, que te da mucho renombre, que te paga muy bien, pero que hay una parte de él que no estaba tan contento y tan Claro. satisfecho precisamente porque no hay esta libertad creativa, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. a muchos de los talentos que tenemos ahorita en el proyecto, yo creo que lo que más les llama la atención es esta parte tan padre colaborativa, pero sobre todo la libertad, ¿no? La libertad Qué de importante. hacer creativamente lo que sabes hacer y sabes hacer bien, ¿no? Y Claro. tener esa credibilidad, ¿no? Pues lo Ujú. hago porque yo sé que soy el mejor haciendo esto, ¿no? Y esto es, Sí. es padrísimo. Qué padre, Pati. La verdad, yo estoy emocionadísimo de todo lo que nos estás diciendo. Digo, para darnos contexto un poquito, ¿nos podrías platicar, sí, muy brevemente, quién es Bruce Morris? Porque Ah, es claro. una, sí, digo, nada más como para que los que nos escuchan tengan contexto o sea, por qué es tan importante, ¿no? O sea, ¿por qué lo mencionas y por qué Ah, ¿por qué lo menciono? no, ajá, Claro. no, exacto. Entonces, digo, yo digamos, he estado indagando sobre este muchacho con algo de experiencia. Entonces, me gustaría que nos compartieras desde tu perspectiva, así muy brevemente, quién es Bruce Morris.
Claro que sí. Pues mira, Bruce bueno, es una persona que empezó a trabajar desde muy joven. Bueno, él viene de la escuela ay, se me fue ahorita el nombre. Pero bueno, de CalArts, de donde Ujú. vienen todos los grandes, ¿no? De Sí, sí, sí. talentos de animación. Y él empieza a trabajar en Pixar, también tiene la experiencia en Disney. Su fuerte es la narrativa visual. Ujú. Fue básicamente escritor, ¿no? En conjunto con otras personas, pero de películas como La Sirenita, Finding Nemo, Tarzán, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú ves Sí, su sí, sí, sí. IMDb y es extenso Claro. y es una persona increíblemente talentosa Ujú. que siento que, bueno, aparte de todo, es un gran ser humano con un muy buen y muy negro sentido del humor, el cual a mí me encanta y aprecio mucho, Sí. que no toda la gente le gusta, ¿no? Ujú. Pero es genial el inclusive ver como una persona así que en lo personal lo conoces y sus ideas y todo, cómo Ujú. alguien así puede escribir historias tan maravillosas para niños, ¿no? Eso es algo Claro. que siempre he pensado, digo, bueno, ¿cómo alguien como Bruce pudo haber escrito estas Sí. cosas, ¿no? Porque sí, no, es muy interesante. Y el otro talento del que te hablaba de Mark Mackenzie, pues él ha musicalizado, es compositor y ha trabajado para, no sé, más de 150 películas de Hollywood súper exitosas, ¿no? Sí. Entonces, él es el que está haciendo nuestro score. Y bueno, es así como un súper honor, pero esa dupla, pues te puedo decir que vale oro y son maravillosos los dos. Qué importante es trabajar con personas que estén conectadas, que estén en la misma sintonía, que se respeten como nos compartes, ¿no? Y para mí, bueno, era importante que nos dieras más contexto sobre Morris porque lo he visto que está en varios proyectos contigo y justo en este último, ¿no? Como bien lo mencionas que han colaborado. Me gustaría saber un poquito, en la medida que, no sé, nos puedas como compartir y platicar de, pues, este proyecto que traen, ¿no? No sé, tú platícanos de A Mod's Tale, ¿no? Es sí, es el que están trabajando, el que codiriges con él, ¿correcto? Sí, entonces creo que ya que con todo este contexto que nos das de cómo aparece en sus vidas y cómo es que obviamente logran colaborar en varios proyectos, me parece interesante, ¿no? Porque justo bien nos platicabas antes, ¿no? Que tal vez el objetivo en algún punto era poder dirigir y pues bueno, te encuentras aquí, ¿no? Tal vez ya en algo mucho más grande, ¿no? En un proyecto mucho más eh, complejo. Ahora sí que tú nos nos detallarás tanto como puedas. Claro que sí. Pues mira, es un proyecto que surgió hace ya varios años, te puedo decir, no Ujú. sé, 7, creo. Y le pedimos a Bruce si podía él hacer el guión de esta película. Obviamente es una problemática que tiene que ver con los perros de la calle. Yo, la verdad, tengo una de mis grandes pasiones en eso, los animales y sobre todo estos perritos domésticos, bueno, digo, tanto animales domésticos, ¿no? Como pueden ser perros y gatos, y las condiciones tan horribles que hay, ¿no? De calle. Entonces, le pedimos a Bruce que hiciera un guión en donde no sé, o sea, se plasmara la idea, pero de una forma padre, de entretenimiento y todo, y que después iba a ser acompañada por otra parte como más, como un proyecto 360 en donde una parte crítica y muy importante es la película y otra parte ya es, digamos, la parte de estar haciendo una página y toda una campaña y labor y todo para tratar de hacer que cada vez haya menos perros en la calle, ¿no? Entonces, a Bruce le entusiasma muchísimo el proyecto, él también ama a los perros y nos dice, sí, claro que sí, vamos, yo hago este guión y entonces él hace el guión
tenemos ahí algunos ajustillos de guión, lo que sea, y finalmente nos encanta y decidimos pues ya producirlo, ¿no? Y en esta parte de la producción empezamos con unos números también muchísimo más pequeños. Estuvimos viendo con Eficine muchos años tratar de ver si nos apoyaban y finalmente cuando llegó el tiempo de que nos podían apoyar, viene COVID y, Ya. y nos retrasan el dinero, ¿no? Para poder, para poder empezar la producción. Entonces, finalmente ha tenido varios retrasos a nivel de fondeo, ¿no? Y mientras bueno, hemos avanzado obviamente en el transcurso del tiempo en muchas áreas, ¿no? Hemos trabajado básicamente, pues, el diseño de los personajes, los modelos, muchas cosas de los sets. Ya una vez que empezamos a trabajar formalmente la producción o la preproducción como tal, Bruce está ayudando en hacer el animatic, que es como su expertise, que es obviamente él habiendo escrito el guión, pues es hacer esta parte de la narrativa visual, ¿no? De cómo debería de estar contada esa historia a nivel de storyboard. Y aquí es a donde pues los dos obviamente estamos trabajando en conjunto y ahorita estamos ya terminamos el primero y el segundo acto, estamos por empezar el tercero y ya estamos empezando también toda la parte ya de producción en firme. Pero lo que hicimos fue también elevar el presupuesto, más que todo por lo mismo, por no caer en ciertos aspectos que no queríamos estar cortos, ¿no? Sabíamos que para lograr la calidad que necesitamos lograr y ciertas características que tiene que tener el material, necesitábamos un presupuesto más grande. Y Claro. entonces también nos dimos a la búsqueda de nuevo fondeo y ahorita estamos ya, gracias a Dios, esperando en estos días que entre ese nuevo capital para poder ya terminar la película. Y nuestro objetivo es terminarla aproximadamente como en año y medio, ¿no? Y tiene cosas preciosas el proyecto. Hay algo ahí en particular que creo que a nivel de audio es muy valioso, que desafortunadamente no lo puedo comentar ahorita, pero que también siento que el soundtrack como tal va a ser una joya, ¿no? Y ahí pues está apoyándonos, como te decía, el señor Mackenzie y también va a haber otros talentos bien importantes. Y estamos buscando, tenemos ya básicamente la idea muy clara de quiénes van a ser las voces en español, pero la película se va a hacer en idioma inglés y lo más probable es que tengamos algunos talentos también muy padres ahí de voces principales, de actores conocidos y lo demás de gente de doblaje. Entonces, pues que el proyecto cada vez se vuelve más ambicioso y hay veces que hay que darle tiempo, como un bebé, ¿no? Que lo vas nutriendo y todo para que realmente crezca bien y sano y todo. Y pues así es, y tener mucha paciencia, que yo creo que es a veces a donde llega uno a desesperarse, pero dices, bueno, hay que entender que todo lleva tiempo y los proyectos grandes y ambiciosos pues no se dan de un día a otro, ¿no? Claro, sí, o sea, nos compartiste que desde hace 7 años llevan, desde que tal vez arrancó como la idea y todo eso, como bien dices, de paciencia, ¿no? Pero seguramente ahora habrán algunos beneficios, ¿no? Porque como vemos, la tecnología avanza, o sea, está mucho más cambiante hoy en día, ¿no? Y me gustaría preguntarte, o sea, este proyecto para ti, ¿qué significa? Uy, pues para mí significa muchas cosas, sobre todo, como te decía, el poder eh, decir, este sí lo hice de principio a fin, que para mí eso es algo bien padre, ¿no? Y sobre todo de un tema que me apasiona tanto Ujú. y es un proyecto con amigos, ¿no? O sea, de amistades que hemos hecho pues a través de estos largos 34 años, ¿no? Y Sí. de cosas que de repente hay sincronicidades de la vida que dices, bueno, ¿no? Fíjate que nos invitaron hace un año a presentar el Work in Progress del proyecto Annecy.
y Ujú. fuimos y presentamos nuestro work in progress y todo, y resulta que Memo del Toro estaba ahí porque estaba presentando pues la película de Pinocho que había ganado el Oscar y todo esto, ¿no? Y Sí. entonces en uno de estos convivios vimos que no estábamos seguros si íbamos a poder ver o no a Memo, y de repente en uno de estos convivios, ¡pum!, nos topamos. Y Ujú. pues grandes abrazos y todo, porque él fue una persona que trabajó con nosotros en los años, en los primeros años de Mágica, y yo con él, fíjate que fue muy chistoso, uno de mis primeros proyectos cuando estaba todavía en la maestría y estaba haciendo unas especies como de prácticas profesionales. Sí. Trabajé en la hora marcada y él Ok. trabajó en ese proyecto. Entonces Sí. nos conocimos pues desde escuincles, literalmente, ¿no? Ok. Estábamos bien chavos los dos, y Sí. y nos pasamos las horas ahí en la parte de postproducción y todo, y fue una Ujú. etapa muy bonita, ¿no? Entonces, ahora que lo vi, le digo, ay, Memo, ¿te acuerdas cuando estábamos? No, no me digas, y le digo, yo creo que ya ni te acuerdas de esa parte, como que fue en tu vida pasada. Y me dice, no, dice, de los mejores momentos de mi vida. Y esas cosas, híjole, ¿no? Te quedan Claro. plasmadas y dices, qué bonito que haya esos recuerdos y esas partes de los inicios, ¿no? Y más de alguien Ujú. como él, que es una persona tan padre y tan increíblemente humano, ¿no? Sí. Entonces, pues así te digo que de repente se van dando muchas sincronicidades, y en ese viaje de Annecy, por ejemplo, Ujú. hubo un par de casas, pues de distribuidoras interesadas en la película, y con las Ujú. cuales pues vamos a firmar ya pronto los contratos, ¿no? Que son los de la distribución de la película en territorios de Asia y de Europa. Entonces fue pues un viaje muy interesante, muy padre, y pues con la gran cosa de saber que en cualquier momento pues también hay que compartir lo que era lo que nos decía, ay, a ver cuándo me lo enseñan, ¿no? Y le digo, hago Ujú. yo, no, hay que esperarnos a que estemos en el momento correcto para poderlo Claro. mostrar, no solamente a Memo, sino a varias personas que creo que pueden ser pues muy importantes, porque finalmente todo este trabajo también es de networking y de gente que siempre, pues hay esa amistad y esa confianza y que te puede ayudar en el camino, ¿no? Que también es bien Ujú. importante. No, mira, nomás, qué bonito, ¿no? Eh, por eso, insisto, que queríamos hablar contigo, o sea, tanta historia, ¿no? ¿Quién iba a pensar por ejemplo, ahorita lo que nos compartes de Guillermo y tú trabajando en la hora marcada, ¿no? Que pues a final de cuentas fue un proyecto que marcó tal cual a una generación, ¿no? Que hace poco hicieron un remake y es padre, ¿no? Conocer como la historia y dónde se encuentran y cómo se desarrollaron y qué estás haciendo tú y qué está haciendo él y tener como esos contactos, esas personas con las cuales en algún punto puedes recurrir y decir qué opinas, ¿no? Tener esos, es bonito, ¿no? Toda esta parte. Sí, sí, y todas esas personas que en algún momento trabajaste, te digo, te las encuentras en el camino, como por Ujú. ejemplo al Chivo Lubeski, también me lo encuentro relativamente seguido porque en Baja California, y por medio de unos amigos en común y cosas así. Entonces, de repente Ujú. sí es muy bonito el poder tener estas amistades, ¿no? Y de gente que Claro. la verdad la ha hecho en grande, pues también, qué padre. Y Ujú. y que te digo, de alguna manera, yo creo que algo que es bien importante para las generaciones de ahora es que no hay forma de no poder estar súper metido en la parte de networking. O sea, tienes que estar siempre pensando en hacer esas conexiones, en hacer esas amistades, Ujú. en tratar de que todos tus proyectos y todos lleguen a un buen fin, al menos de tu parte, ¿no? Para que Claro. vayas marcando este historial y todo, y que esos son finalmente las armas que vas a tener para cada vez ir logrando mejores proyectos, creo. De acuerdo, completamente de acuerdo con esa parte. Pati, ¿de dónde viene ese interés por dirigir? Pues mira, así como tal que dijeras que era así como que una de mis metas, no. Yo creo que Ok, ok. también ha sido algo como que se ha dado, y
es ahora pues el momento, yo creo, ¿no? Que también Ujú, quizás, como te digo, yo creo que finalmente las cosas llegan cuando tienen que llegar y pues estoy súper contenta de poder hacerlo y te voy a decir una cosa, me siento bendecida por esta oportunidad porque cuánta gente no lo puede hacer, ¿no? Cuánta claro, gente no puede dirigir la película, llevarla a la pantalla y, ¿no? sí. Distribuirla y todo y hasta participar al 100% en la producción. Entonces, pues yo siento que es un gran regalo que me ha dado la vida y Ujú, pues el tratar de hacerlo de la mejor forma, pues es ahorita mi misión, ¿no? La cual siento ahorita que es mi misión. Sigo haciendo un claro. montón de cosas y hay veces que digo, ya no voy a hacer nada y me meto en un montón de cosas, ¿no? Pero sí, definitivamente darle la prioridad a este proyecto para mí es vital y no creas, también seguir estudiando, aprendiendo, platicando con gente que creo que ha sido pues muy exitosa en la forma en que dirige, cómo lo han hecho y todo. O sea, también te digo, es mucho de investigación y de buscar y de ver y de entender que todo es un crecimiento y que no, en ningún momento creo que estás al 100% preparado y sabes justo, ¿no? No es cierto, o sea, siempre hay muchísimo aprendizaje que hay que hacer y pues eso te mantiene humilde y en donde tienes que estar y saber pues que hay eso, ¿no? Que hay siempre alguien más de quien aprender, eso es un hecho. Ah, qué padre, Pati. La verdad, eh, o sea, ya con todo, con esto que nos compartes, creo que para mí y para todos es importante saber a veces cómo es que de alguna forma llegamos a esto, ¿no? A donde nos dedicamos. Y bien lo mencionabas, ¿no? Al inicio, cuando arrancaban y Mágica, inclusive un poco antes, era complicado tener tal vez alguna formación particular, ¿no? Una formación porque no había tal vez, bueno, no había a nivel escuela México algo que se dedicara como a eso, ¿no? Entonces, me gustaría un poquito que nos compartieras un poco de esa parte de la formación, ¿no? Vimos ahí que estudiaste Fine Arts, ¿no? Y diseño y fotografía, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Ujú. Me gustaría que nos compartieras un poquito, Ah, pues sí, esa parte pues de mira, la formación. sí, pues mira, yo creo que mi formación empieza a una edad muy temprana, Ujú, porque mi padre fue ejecutivo de Kodak. Entonces, desde ok, muy pequeña estuve, pues básicamente viendo todo lo que eran las artes gráficas, ¿no? ujú, Y muy ligada siempre a la parte, pues, de las artes por ejemplo, ellos promovían y hacían el Festival Cervantino, que ahora también ha empezado a tener un poquito más de auge, pero siempre muy ligada a las artes y sobre todo a las artes plásticas. Entonces, de ahí que yo a los 15 años yo estaba segura y sabía a dónde quería ir y sabía que quería irme a RIT y estudiar fotografía sobre todo y diseño, que también me gustaba mucho. Pero pues a los 15 años me batearon de RIT porque me dijeron, pues tu portafolio está muy bonito, pero no tienes la edad, así que cuando ya seas un adulto, nos vuelves a presentar todo, ¿no? Entonces me sí, dio mucha tristeza y fíjate que yo jugaba tenis y entonces me dieron una beca de tenis para ir a jugar a la Universidad de Carolina del Norte y ok, me salté todo prepa. Y me fui a la Universidad de Carolina, ahí entré a la parte de arte, estuve ok, nada más un año con ellos y me ujú. sirvió perfecto de trampolín para meterme en RIT y ahí sí ya no tuvieron que decirme como no era un filtro la edad, porque pues ya estaba yo Ah, como ok. transfer student de otra universidad, Ujú, entonces me aceptaron y pues yo estaba bien chavita, no tenía ni 16 años cuando empecé en RIT. Entonces estuve ahí 7 años y la verdad fueron años también muy bonitos porque estuve en la licenciatura de diseño, que allá le llaman Communication Design, que es una especie como de rama común de diseño industrial, diseño gráfico, de interiores y todo eso, ¿no? Y aparte, pues hice la licenciatura de fotografía. Y luego viene algo muy padre porque de ahí
me puedo meter a la maestría de Computer Animation como tal. Entonces, yo fui como la segunda generación que salió de esa maestría y en ese tiempo pues teníamos mucha relación con la Universidad de Toronto y ahí se estaba desarrollando el software de Alias. No sé si te Ok, acuerdas que Alias fue, digamos, el primer software que se desarrolló y sí. luego se fue modificando hasta convertirse en Maya, ¿no? Pasó Ujú, por ser alias Wavefront y luego ya todos los mayas y las versiones que conocemos. claro. Pero algo muy padre fue que me dio oportunidad de vivir todo ese proceso y de ver cómo se creaba desde las primeras herramientas, ¿no? Ujú, Entonces yo estaba ya muy clara que quería y todo cuando terminé la maestría y empecé a buscar las opciones en donde pudiera realmente trabajar en eso, ¿no? Que era lo que yo ok. quería. Y de ahí que trabajé, pues, principalmente trabajé en CNN, que también fue una parte muy padre porque hacía yo materiales de promoción Ujú, para CNN. Trabajé con el vicepresidente directamente de Turner y fue un gran ok. mentor para mí, me enseñó Sí. muchísimo. Y luego también, pues en México llegué a Quali y pude ya realmente sentarme en un asiento formalmente de Alias y Sí, trabajarlo, ¿no? Y poner en práctica todo lo que a veces no podía hacer en las otras experiencias y eso fue padrísimo. Entonces, sí tengo, ¿cómo te diré? Como académicamente una formación que ujú, siento que fue pues no muy común para muchos de mis amigos pioneros, ¿no? O sea, fuimos claro. creo que pocos los que pudimos tener pues esa experiencia y de ahí Ujú, que muchos de mis amigos de la universidad pues son ahora gente que trabaja pues para los grandes estudios, etcétera, ¿no? Son claro. grandes supervisores de efectos y todo, y generalmente tenemos una reunión muy bonita que se da ahí en SIGGRAPH y también en el Ujú, Visual Effects Society de Los Ángeles, que ujú, o nos juntamos en uno, nos juntamos en el otro para vernos, saludarnos, saber qué estamos haciendo y todo. Y pues también hay parte del networking, pero también de saber qué están haciendo y cómo claro. van las cosas, ¿no? En la industria. Qué padre, qué padre. Sí, digo, pues, al final de cuentas, sí, la formación que te platico, o sea, mucho de lo que comentamos igual en el podcast, porque de repente, pues las generaciones que nos escuchan, tal vez, eh, o sea, lo que se comenta mucho es que de repente falta retomar ciertos principios como la fotografía, llámese la pintura, ¿no? Las artes plásticas, a final de cuentas, La ¿no? escultura. Exacto, entonces, Ujú. entonces esas son las bases a lo que te forma tu ojo, ¿no? Entonces es muy interesante y está padre, ¿no? Porque refuerza lo que platicamos, lo que muchos de los que tenemos oportunidad de platicar comentan, ¿no? De esas bases, ¿no? Entonces es interesante eh, conocer un poco de tu formación, ¿no? Porque bien, siempre lo decimos, ¿no? Estas pláticas o el hecho de hacer este tipo de contenidos es para, pues, ayudar, inspirar, generar comunidad. Y si bien cada quien tiene un camino, hay como puntos en común, ¿no? Llámese estudios, Definitivo. contactos, personas, ¿no? Y el hecho de conocer un poquito más de tu formación, pues reitera eso, ¿no? A final de cuentas son herramientas básicas que digo, y estuviste 7 años haciendo, o sea, o sea, todo el estudio, todo lo que, del tiempo que invertiste en esa parte, y como bien dices, o sea, arrancaste de los 15 años por una o por otra razón, ¿no? Está padre, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que te y forma? ¿Qué es fíjate lo que te hace más completa? que sí, y yo creo que también eso, ¿no? La experiencia de poder hacer diferentes cosas. Ahorita me recordó, ¿no? La parte de la escultura es súper importante porque te ayuda, digo, si vas a una carrera en donde tengas que ver con animación 3D, yo creo que Ujú, es muy importante
el poder ver las bases, ¿no? Y yo creo que ahí en mucho la escultura te da eso, ¿no? El poder visualizar cómo es ese volumen en tres dimensiones y cómo se va a comportar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es básico, ¿no? Y también el dibujo como tal. Yo, la verdad, nunca fui muy talentosa dibujando, eso lo debo de admitir. Entonces, siempre como que la fotografía era mi gran herramienta de rescate, ¿no? Claro, Para muchas cosas. Y también buscar y saber que todas estas cosas son finalmente herramientas, ¿no? Finalmente la cámara es una herramienta, o sea, los softwares son una herramienta, pero esa parte del ojo que tú bien describes, creo que es muy importante, entrenar tu ojo y buscar siempre que no importa en dónde estés y en qué ambiente estés, siempre hay muchas cosas que tu ojo puede entrenarse, ¿no? Y hacerlo claro. desde una forma más consciente, yo creo que es algo que me hubiera encantado que alguien me dijera. Hazlo de una Ujú. manera consciente, porque lo hacía, pero no tan conscientemente como ahora, ¿no? En estos últimos años de mi vida, realmente sí trato de experimentar más, de ver más y sobre todo la naturaleza que nos enseña tantas cosas de cómo son los elementos, las sustancias, los colores, los patrones, ¿no? Las Claro. texturas, etcétera, la iluminación y todo. Entonces, hay un gran aprendizaje nada más de vivir. ¿No? De vivir conscientemente y en este De mundo, verdad. ¿no? Y de estar conscientes de lo que estamos haciendo minuto a minuto y no tomarlo como que se nos va la vida, ¿no? Porque yo siento tanta tristeza cuando veo a los chicos, ¿no? Que se les va la vida, no sé, por ejemplo, jugando un videojuego que tiene su parte padre, no lo niego, ¿no? Ujú. Pero que hay mucho que se están perdiendo, ¿no? Que hay tantas cosas maravillosas que nos enseña el mundo y el vivir y el viajar y el experimentar y el platicar con la gente, ¿no? Esta parte también de la convivencia que es maravillosa, ¿no? Sí, vale, acabas de decir, bien, el vivir consciente, ¿no? El vivir consciente que se refiere al Ujú. presente, ¿no? O sea, El sí, sí, presente. sí, sí, sin duda es el... Sí, o sea, nos hace falta más conciencia, ¿no? Sobre lo que estamos viendo, porque todo lo damos, digo, ahora que he estado viendo más a mi bebé, que anda por ahí, que está tan enfocado en cómo Sí, son las cosas, ¿no? Que es como ver el mundo a partir de otros ojos que viven el presente y está enfocado en cómo la gota de agua cae a través de sus dedos, ¿no? Que son cosas que, digo, tal vez las perdemos con el tiempo, esa parte de analizar, ¿no? Tal vez ahora tal vez con más edad sí. y de analizarlas de acuerdo a lo que hacemos, porque pues obviamente dices, una gota, ¿no? ¿Cómo cae? ¿Cómo se resbala? O sea, la puedes aplicar a Claro. lo que tú estés haciendo, ¿no? Pero Sí, es esa parte de vivir más consciente y que creo que al final de cuentas te nutre en lo que tú hagas, ¿no? Entonces, sin duda, eh, bonito todo lo que nos mencionas. Y es que digo, ya no lo quiero como parafrasearlo porque tú lo has dicho muy bien, pero es como tan importante, ¿no? Lo que nos compartes, porque es hacernos más conscientes de lo que estamos viviendo. sí, sí, conscientes y yo creo que nunca perder, que eso no es que yo ahorita lo digo, te lo estoy diciendo, pero tuve una plática hace unos meses, precisamente con Ujú, uno de los pioneros de SIGGRAPH y el maestro Blin, ¿no? Y ujú, platicábamos y le decía yo, bueno, ¿cuál es la fuente, ¿no? De que te sigue inspirando venir aquí a SIGGRAPH, de que sigues dando tus pláticas, de que estás todavía tan vigente, ¿no? A sí, Jimmy nos decía, y estábamos, no sé, tres, cuatro gentes con él, y nos decía, es que sabes que, aunque en mi apariencia ya soy un viejo, en mi interior soy un niño, ¿no? Y de repente lo ves y dices, es que sí es cierto, o sea, es un niño todavía, ¿no? Es este niño que está ahí siempre presente, siempre curioso, siempre claro. eh, pensando en qué va a ser próximamente, ¿no? Y eso, pues te digo, es mágico, ¿no? El poder ver a alguien así y saber que esas son sus experiencias, ¿no?
Claro, 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 claro. Oye, Pati, y ahorita que platicabas un poquito de lo de la escuela, la formación, eh, por ahí también vi que Goyo, o sea, ¿Goyo lo conociste igual estudiando o ya lo conocías de antes? No, a Goyo lo conocí en Quali. Ahí Ah, ok, lo conocí y coincidimos en el departamento de 3D trabajando. Yo al ok, principio no trabajé con él directamente. Él estaba haciendo gráficos y cosas así y yo estaba en ese momento apoyando a Televisa ajá, y trabajaba más en el Paintbox y iba a hacer algunos proyectos de Paintbox ahí. ok, Entonces, ya después, al poco tiempo, surgió el departamento de 3D y uno de los ejecutivos de Televisa me dijo, oye, ¿por qué no te pasas allá? Vas a estar mejor y todo. Y ya me quedé en Quali y empecé a trabajar directamente con Goyo, inclusive hacíamos equipito, ¿no? Y te digo, aquí fue donde yo me ponía más en la parte de animación y él iluminaba y todo, que todavía en aquella época era mucho lo que se tenía que hacer a través de programación. Y yo no sé si sabes, pero Goyo pues es matemático de carrera, es básicamente actuario, ¿no? Pero ejerció poco de actuario y más bien se dedicó también a la parte de efectos. ya, sí, 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 no sé por qué tenía la, la idea, pero ya me acabas de corregir que habían se habían encontrado como en la escuela, pero no, no va por ahí, ¿verdad? No, no, no. Ya, 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 ya. Mira, sí, no, digo, está padre porque, bueno, lo mismo, ¿no? Aparte de conocer como esta historia de dónde viene, ¿no? Y conjuntarlas eh, con lo que ya en algún punto platicamos con Goyo, pero pues bueno, como te decía al inicio, no era importante conocer tu versión, solo para saber si era verdad. Nah. Ah, Oye, sí. Pat, y justo digo, ya nos has dado varios varias notas, varios comentarios sobre la parte de la creatividad, pero me gustaría tal vez, no, sé que a veces es complejo como definirlo, pero ¿cómo te mantienes creativa? ¿Cómo me mantengo creativa? Pues mira, eh, creo que el hecho de, como te decía, de estar presente me mantiene muy Ujú, creativa. claro. Porque creo que finalmente no es estar divorciado de eso, ¿no? Ujú, Una de las cosas que hago es, por ejemplo, soy coach de esta nueva tendencia que es de respiración, ¿no? ok, Y, y ahí básicamente lo que es que todos respiramos, pero no todos respiramos bien, o la mayoría de las personas no respiramos bien, ¿no? Y es como de acuerdo. a través de la respiración estar más consciente de tu respiración y por ende empiezas a estar más consciente de todo lo que te rodea, ¿no? Ujú, Y es ahí donde yo creo que es una gran fuente de creatividad, porque todo aquello que te rodea se vuelve un material que puedes usar creativamente, ¿no? En todos los claro. aspectos de tu vida. Entonces yo creo que no se limita a la parte artística, sino finalmente somos holísticos, ¿no? Somos todo un paquetito completo, ¿no? Y Ujú, ese paquetito completo hay que cuidarlo, hay que entenderlo y hay que siempre estarle dando, ¿cómo te diré? Lo que los gringos llaman el creative fuel, ¿no? Y este ujú, creative fuel yo creo que viene de todo lo que te rodea. Pero hay claro. veces que no, simplemente no estamos conscientes. Estamos, o sea, pasamos por la vida y ni nos damos cuenta qué horas pasó, ni cómo pasó, ni nada, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que sí es padre el poder estar presente, el poder pensar que de todo puedes tener material creativo, ¿no? Para Ujú, hacer, para desarrollar. Yo convivo muchísimo con mis perros y me encanta todo lo que me enseñan, ¿no? Y todo cómo son, cómo funcionan y todo, y el analizarlos y el verlos, sobre todo ahora que estamos haciendo la película de perros pues ujú, es padrísimo, ¿no? Entonces, así como podría ser de perros, podría ser de bebés o de lo que sea, es ujú. siempre estar analizando, viendo, ¿no? Y disfrutando de todas estas
imágenes que percibimos a través de nuestros ojos, ¿no? Y que de alguna manera se quedan en el archivito ahí y que cuando es necesario salen, ¿no? Todos Sí, estos, claro, estas imágenes que has almacenado ahí, ¿no? O todas estas sí, claro. vivencias y cómo poder plasmarlas. Ujú. Sí, no, completamente de acuerdo, súper importante. eh, la parte de, creo que eso lo define todo, estar conscientes y, y pues creo que a final de cuentas, pues de todos lados es donde puedes encontrar eh, inspiración y la creatividad, ¿no? Es, yo eso creo que es como trabajo de todos y me lo llevo yo de tarea también, ¿no? Porque de repente se me olvida, ¿no? O se nos olvida tanto la parte de observar como de respirar, ¿no? Entonces, que son cosas Sí, es que todo lo damos por hecho, ¿no? Y a veces falta como estar más conscientes de nuestro ser, porque eso a final de cuentas ayuda a todo lo que hacemos, a todo lo que está a nuestro alrededor y se complementa y terminamos siendo mejores, ¿no? Eh, sí. y te quería preguntar ahora, Pati, que ya nos estamos, pues ahora sí que acercando a la recta final de esta bonita plática. eh, Sí, claro que sí. ¿Qué es lo más satisfactorio de ser parte de Imágica, de haberlo eh, fundado? Seguramente ha de haber igual muchos momentos que han sido muy satisfactorios, pero tal vez ahora que lo ves, ya casi 34 años, qué es de lo más o qué nos puedes compartir al respecto? Pues mira, yo creo que la parte más satisfactoria, yo creo que definitivamente es haber salido de los problemas, ¿no? Muchas Ujú, veces tantas compañías cierran o quiebran o algo porque no pueden salir de los problemas. Esos problemas nunca se pueden solucionar, ¿no? claro, Y creo que aquí no es que no los hayamos tenido, y mira que hemos tenido problemas y bien rudos en algunas ocasiones, muy, muy sí, difíciles. Y sin embargo, creo que lo importante ha sido eso, ¿no? Tener las ganas de salir adelante, tener las ganas de no encontrarle los motivos o qué situaciones causaron esto, o si ha habido algunos disgustos o algunas malas interpretaciones o cosas. No ir al fondo de los problemas, sino ir al fondo de las soluciones. Ok, hay esto, cómo se puede solucionar, ¿no? Y de qué es lo que tenemos que hacer. Y a veces, pues sí, son decisiones difíciles, ¿no? A veces ha habido, pues necesitamos recortar personal, o hay veces que decimos, híjole, ¿qué creen? Finalmente el cliente no pagó y no tenemos cómo pagarles, ¿no? O sea, ha habido cosas horribles que hemos tenido que vivir, no te imaginas, ¿no? Y aparte que todas las personas que trabajan para ti, pues se vuelven como tus hijitos, ¿no? Se te vuelves 100% responsables de ellos. Entonces, yo creo que esas partes han sido las más complejas. Lo más satisfactorio, yo creo que ha sido el tratar de solucionarlo, tratar de siempre darle la cara a estas situaciones adversas que han venido y tratar de siempre hacerlo pues, con el corazón en la mano y decir esto es lo mejor que yo puedo lograr, ¿no? Pues con eso te cierro porque yo creo que esa es parte del fundamento, ¿no? Es eso, o sea, tratar de hacerlo todo siempre. Desafortunadamente siempre va a haber mil cosas que no controlas, como te digo, y simplemente saber que dentro de lo que estuvo dentro de tu control, lo hiciste claro. de la mejor manera que supiste hacer en ese momento. Quizás no fue la correcta, pero fue lo mejor que pudiste hacer en ese momento, ¿no? Y también Claro. entenderte y entender que pues es humano, ¿no? Es humano también hacer errores y es humano hacer aciertos y simplemente pues agradecer cuando haces los aciertos, ¿no? De acuerdo. Con esa parte nos quedamos. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño, ahorita mi sueño muy próximo es que terminemos A Mod's Tale, que se Ujú, lleve a pantalla y que sea un éxito la película, pero que también sea un éxito la labor que queremos hacer con respecto a los perros. Ese sería así mi gran sueño, ¿no? El poder hacer claro, que la gente sea más consciente de sus mascotas y más responsable de ellas. claro. Qué bonito, sí, un proyecto que trasciende, ¿no? Más allá de la pantalla. Eso Así está, es. que tiene un objetivo mucho mayor. Hace ratito ya nos compartiste algo que te hubiera gustado escuchar cuando iniciabas, que dijiste que
que ahora sí que con la parte de la fotografía ser más consciente, ¿no? Pero pues seguramente hubo muchos momentos de incertidumbre cuando empezabas. ¿Consideras que aparte de eso hay algo más que te hubiera gustado escuchar eh, pues en tus inicios cuando arrancabas, ya sea como profesionista o a nivel ya eh, socia fundadora? Pues mira, quizás otro punto y eso lo platico mucho con Goyo, porque como sabes, él es maestro de el TEC de Monterrey, ¿no? Y Sí. dan clases y todo a chicos que están trabajando, digo, que están precisamente a punto de empezar a trabajar en Ujú, esta industria. Entonces, yo lo que le digo es que a mí me hubiera gustado que hubiera habido más chance de poder, o que las empresas aquí dieran este espacio para recibir alumnos que están todavía en la escuela, quizás ujú, no tan como de prácticas de trabajo ya que se van a graduar, sino quizás más temprano ujú, para que estos chicos pudieran realmente valorar lo que están aprendiendo en la universidad y porque hay veces, ¿no? Que dices, ay, es que yo qué voy a saber qué me interesa, no sé, aprender Excel y estas partes de economía y de aquí y de allá si yo soy claro, artista, ¿no? Y de repente te das cuenta que a lo largo del tiempo vas a ser dueño de una empresa y vas a tener que tener esa parte, ¿no? Por ejemplo, claro, Goyo, yo algo de lo cual siempre nos lamentamos es que no teníamos la parte como, digamos, administrativa idónea para poder llevar la empresa, ¿no? Entonces, esa siempre fue una debilidad y que te digo, a mí sí me hubiera gustado que en algún momento me hubieran dicho, oye, esta parte también es importante, ¿no? Y claro. verla. Y de la única forma en que valoras que eso es importante es cuando estás en una experiencia laboral y ves, ah, sí, esto es importante. Entonces, cuando me toque ir a mi, no sé, curso de quién sabe qué, pues le voy a poner más atención, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que me gustaría compartirle a las generaciones de ahora, que Claro. todos los trabajos hay que visualizarlos a un poquito mediano y largo plazo y cuáles son tus ambiciones, a dónde quieres ir y pensar que sí vas a necesitar algunas cosas adicionales, ¿no? Que van a ser bien importantes en tu carrera. Claro, sin duda, así como creo que lo que apuntas es súper importante en la parte de qué ideal pudiera ser tener una experiencia laboral, ¿no? Para que lo que estudias tenga tal vez un poco más de objetivos, ¿no? Y veas el valor. Entonces, fíjate que no lo había visto de esa manera y sí, o sea, podría ser muchísimo más funcional porque creo que de repente no agarras como, no digo que todos, ¿no? Pero no agarras como, o no te entra como las ganas a veces hasta que sales, ¿no? Porque ya vas saliendo. Pero si tienes una experiencia antes, pues sin duda hace que veas, inclusive que tu panorama se abra, ¿no? Y tengas mucho más noción de más cosas. Digas, ah, mira, también esto es nuevo, esto no lo conocía, esto puede darme más, ¿no? Ah, esto también está padre. Entonces, eh, interesante es esa parte que, digo, creo que nos deja mucho como para pensar, para tal vez de repente, eh, pues bueno, incentivarlo en la medida de lo posible, ¿no? Como tú dices, con hacerlo lo mejor que se pueda con lo que tenemos, pero eso está bastante bueno. ¿Qué sigue para ti, Pati? Que sigue, pues yo creo que nuestro plan es seguir y mágica. Ujú, Este, bueno, ahorita algo que queremos hacer es, aparte del proyecto de la película, ujú, quizás sí volverlo una serie. Entonces ok, estamos ahí visualizando el poder hacer una serie de la película y más enfocado a niños y todo y con otro tipo de historias, pero ujú, que también creo que puedan ser muy bonitas y que puedan también, pues, cubrir un nicho, ¿no? Que todavía hay mucho que hacer, ¿no? Que es el de los niños, ¿no? El de claro, poder presentar materiales padres y todo para niños y que sean útiles, ¿no? Y que les permitan, pues, llegar a ser mejores seres humanos, esperemos, ¿no? claro. Eso creo que es un reto en la parte de la serie de este proyecto de Amos Tale. Increíble. Pati, pues mira, sí, ha sido un gusto, ha sido un placer poder platicar contigo. Eh, Gracias por este tiempo, gracias por esta, eh,
masterclass que eh, nos has dado, nos has compartido, porque conocer de ti, hablar de ti es conocer de lo que ha sido esta historia de la animación y pues ha sido muy enriquecedor, ¿no? La verdad, yo seguramente esto a más de uno le va a inspirar, ¿no? Yo me voy súper agradecido por este tiempo. ¿Hay algo más que quisieras agregar? No, pues Mitch, solamente, ¿no? Darte las gracias a ti, Abraham, y qué padre que haya iniciativas como esta, ¿no? La verdad, mis respetos, qué bonito que estén haciendo esto y que no es solamente para los chicos, ¿no? Que ahora están, empezando el camino, sino también para los que ya estamos en él y que sepamos que estamos aquí y que pues hay que hacer más networking, ¿no? Entre nosotros y buscarnos más y tratar de apoyarnos entre todos, porque hay mucho que hacer y mucho en donde todos podemos contribuir y colaborar. Completamente de acuerdo, Patti. Con eso nos despedimos. Otra vez, muchísimas gracias. No, hombre, Eh, a ti, Mitch. con esta cancioncita de nuestra famosa canción de salida, nos retiramos. Gracias una vez Gracias, Mitch. más y nos estamos viendo en la próxima.